Lo que desarrollaremos en este video va a ser el capítulo 5, que se llama El sistema presupuestario, de la segunda parte del libro de cátedra. Entonces, yendo a la definición directamente del sistema presupuestario, dice que es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que regirán el proceso presupuestario de todas las jurisdicciones y entidades que conforman el sector público nacional. Y como ya habíamos visto antes, el órgano rector va a ser la Oficina Nacional de Presupuesto. Las etapas o el ciclo presupuestario va a estar compuesto de 4 etapas o pasos en la vida del presupuesto. El presupuesto comienza con la formulación, que sería donde se prepara y se elabora el anteproyecto de ley, que va a ir al Congreso a ser aprobado. Una vez aprobado por el Poder Legislativo, pasa a ser ejecutado por el Poder Ejecutivo, y luego viene la etapa de control, una vez terminado el ejercicio, donde va a haber un control interno realizado por el Poder Ejecutivo Nacional y un control externo realizado por el Poder Legislativo. Es decir, el Poder Legislativo tiene la tarea de aprobar el proyecto de ley y también de aprobar la gestión del Poder Ejecutivo con respecto a la ejecución que hizo de ese presupuesto. En la etapa 1, que se llama formulación o programación, vamos a tener a su vez dos subetapas. Por un lado va a estar la preparación del presupuesto y por el otro lado va a estar la elaboración del anteproyecto del presupuesto. Entonces, la preparación del presupuesto va a estar a cargo por las más altas autoridades nacionales que tienen competencia en el tema. Y podemos distinguir dos aspectos de una misma realidad. El primer aspecto son aquellos que tienen que ver con la política presupuestaria, es decir, las autoridades que están vinculadas con la acción del Estado en el cumplimiento de sus funciones y los que están vinculados por la incidencia económica que tiene el presupuesto. Este aspecto tiene que ver con el mayor o menor énfasis que se le va a dar a determinadas finalidades como la salud y la educación. La incidencia económica se analiza con un esquema de ahorro, inversión, financiamiento, mediante el cual se visualiza la magnitud de los recursos, gastos y financiamiento, siendo posible relacionarlos con la economía. Este tipo de análisis da origen a un documento denominado Directivas o Pautas de la Política Fiscal, que es preparado en el Ministerio de Economía y aprobado por las autoridades nacionales. Y este documento va a ser el orientador para aquellos que tengan que elaborar el presupuesto. Se puede utilizar la práctica también de comunicar techos a los organismos para que ellos vayan elaborando los presupuestos preliminares que incluyan alternativas respetando siempre estos techos. Y bueno, y llegamos al segundo aspecto, que es lo referido a cuestiones técnicas que hay que respetar en la preparación y elaboración de los presupuestos. Entonces, hay dos tipos de normas: las referidas a la presentación del anteproyecto, que deben remitirse al Ministerio de Economía e incluyen los distintos formularios a presentar, explicaciones a brindar, los valores a tomar como base para los cálculos, etc. Y estos valores que comentamos son importantes porque se refieren a definir pautas uniformes para hacer los cálculos y que todo el presupuesto esté formado sobre la misma base. Y estas pautas se refieren a precios, salarios, tasas de interés a utilizar, todas cuestiones que sean variables macroeconómicas que van a tener un rol importante en el cálculo de estas previsiones que van a estar compuestas el presupuesto. Este hecho es más importante en circunstancias inflacionarias, porque claramente si cambian las variables macroeconómicas todo el tiempo, eso genera que no hay estabilidad, entonces por ahí las proyecciones de un año a otro tienen muchísimos cambios. Y a su vez hay otro tipo de normas con los criterios de clasificación de las formas de utilizar y relacionar estos clasificadores para formar los presupuestos. En esta etapa se tiene entonces directivas de política presupuestarias y normas técnicas que forman de qué forma se van a elaborar los presupuestos y en qué se presentan los mismos. Y en el artículo 24 hay que destacar la Ley de Administración Financiera. En el artículo 24 establece que el Poder Ejecutivo fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del presupuesto general. Y como ya habíamos definido antes, la segunda parte de la etapa de formulación, que se llama elaboración del anteproyecto del presupuesto, lo importante acá es saber es que se hace de forma descentralizada por parte de los distintos organismos que forman parte de la administración pública, los cuales toman en cuenta las normas y directivas para la elaboración del presupuesto. Una vez que estos organismos efectúan las proyecciones, estas las vuelcan en los formularios y se elevan los anteproyectos del presupuesto en primera instancia a la autoridad jurisdiccional, que puede ser un ministerio o una secretaría. Y estos
dentro van a tener una oficina de presupuesto o de administración financiera que se va a encargar de analizar los anteproyectos de los organismos. Y de este análisis va a surgir si estos anteproyectos de los organismos tienen coincidencia o no con los planes previstos por el Ministerio o Secretaría. Cuando se ha producido un armado coherente a nivel de las jurisdicciones, los anteproyectos se elevan a la Secretaría de Hacienda y son remitidos a la Oficina Nacional de Presupuesto, que éstas nuevamente los va a analizar. Y según lo que establece el artículo 25 de la Ley de Administración Financiera, es que sobre la base de las proyecciones presentadas por las distintas jurisdicciones, más los ajustes necesarios introducidos, la Oficina Nacional de Presupuesto va a confeccionar el proyecto de ley. Y los ajustes necesarios pueden ser análisis del cumplimiento de las normas de presentación de los anteproyectos o análisis de aspectos sustantivos. Estos ajustes no se pueden resolver a nivel técnico, sino que exigen la definición por parte de las autoridades políticas. Entonces, en la medida en que no se pongan de acuerdo los subsecretarios, secretarios, ministros, etc., para solucionar el problema va a intervenir el ministro coordinador, que es el jefe de gabinete. Y se van a ir también ajustando los requerimientos de los organismos con las posibilidades de financiamiento que tenga el Estado. Cuando llega el momento de elaborar el anteproyecto general, habrá que pasar de una moneda de cuenta a una moneda corriente en base al comportamiento esperado de variables macroeconómicas. Puede ser precio, tasas, inflación, etc. Tipo de cambio. Y una vez lograda la compatibilización y una vez definidas las variables, las distintas reparticiones deberán elaborar los proyectos detallando los distintos niveles de presupuesto. Y acá se agrega la máxima desagregación prevista de las partidas. Entonces, cuando las distintas reparticiones efectuaron la asignación de crédito, vuelven a elevar estos a los ministerios de los cuales dependen y estos proceden a enviarlo al Ministerio de Economía para que se elabore el presupuesto definitivo. Luego llegamos a lo que sería el cronograma del presupuesto, que son los tiempos en que tiene para desarrollar cada etapa hasta que es aprobado, porque el presupuesto, por el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, establece que el Poder Ejecutivo debe presentar ante la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre el proyecto de presupuesto. Entonces, se deben descontar hacia atrás los lapsos para realizar las distintas etapas. La etapa de preparación puede demorar 1 o 2 meses, la de elaboración puede tardarse 2 o 3, el análisis y compatibilización global del presupuesto 1 o 2 meses y la elaboración definitiva 1 mes. Entonces, todas las etapas del presupuesto van a tardar entre 5 y 8 meses aproximadamente. Entonces esto quiere decir que entre enero y abril del año anterior debe empezarse a hacer los trabajos pertinentes para preparar el presupuesto para presentar el proyecto antes del 15 de septiembre. Entonces, en definitiva, la etapa de formulación consiste en un proceso presupuestario en función de las políticas y objetivos contemplados en los planes de gobierno y que implican un examen del mediano plazo y su incidencia en el corto plazo o la coyuntura. Implica la definición y cuantificación de financiamiento del presupuesto con la finalidad de conocer la disponibilidad de recursos para la aplicación de las políticas y así obtener los objetivos definidos. El presupuesto preliminar se utiliza como un complemento y apoyo y se ha instituido en el ámbito de la Administración Nacional el presupuesto preliminar. Este presupuesto es una herramienta de uso de las distintas jurisdicciones y entidades y tiene como principal finalidad mejorar la capacidad de los organismos para elaborar el presupuesto en tiempo y forma con una mayor racionalidad de la asignación de los recursos. Acá vemos los techos presupuestarios y cómo se comunican y se van a hacer por el clasificador de objeto del gasto. Luego, como esta etapa también se dice de formulación o programación, una de las herramientas de programación que se está empezando a implementar en los países más avanzados es el presupuesto plurianual, que el mismo tiene un carácter informativo y cubre un periodo de 3 años. Se efectúa en el marco de las proyecciones macroeconómicas y macrofiscales, abarca el sector público nacional incluido en el esquema ahorro, inversión, financiamiento y detalla recursos por rubro e institucionales y gastos por finalidad y función, jurisdicciones y programas con sus correspondientes metas fiscales. Las proyecciones plurianuales pretenden alcanzar los siguientes objetivos: prever el financiamiento global, conducir al equilibrio presupuestario, prever el efecto de nuevas políticas y programas en cuanto a su incidencia en ejercicios futuros y atender a la naturaleza plurianual de muchos programas que lleva adelante el gobierno y garantizar su continuidad. Por ejemplo, las grandes obras públicas. En la etapa 2 de autorización o aprobación del presupuesto,
lo que consiste es en el trámite en el Congreso para aprobarlo como ley. Una vez concluida la elaboración del presupuesto, este es remitido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, siendo el jefe de gabinete quien firma el mensaje de elevación juntamente con el ministro de Economía. Y por el artículo 52 de la Constitución Nacional, esta ley va a entrar por diputados, siendo esta Cámara la que representa al pueblo. Entonces, todo lo referido sobre imposiciones a la ciudadanía deben ser tratados inicialmente por la Cámara de Diputados. Y el presupuesto va a seguir el mismo trámite que cualquier ley. Entonces, va a entrar a la Cámara de Diputados, esta lo va a enviar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, esta comisión lo va a analizar y puede convocar a cualquier ministro o autoridad para que explique por qué se elaboró de esa manera el presupuesto. La comisión va a emitir dictamen, que puede ser único o varios, y comienza el debate del proyecto en el recinto. Entonces comienza la exposición del presidente de la comisión, luego los presidentes de bloque y luego algún diputado que pida la palabra. En cuanto a la votación, la ley se va a aprobar primero de forma general, se vota todo el articulado por sí o por no, y luego la votación particular es que se vota artículo por artículo o capítulo por capítulo. Y acá aclara que la ley de presupuesto se va agrupando en títulos y capítulos para facilitar justamente la votación, y en vez de votar artículo por artículo se vota capítulo por capítulo. Luego, si se rechaza, si la Cámara de Diputados rechaza el proyecto, vuelve a Comisión de Presupuesto y Hacienda, y si se aprueba pasa a la Cámara de Senadores, que va a ser la Cámara Revisora porque es la segunda Cámara. Si el proyecto se aprueba por ambas cámaras, pasa al Poder Ejecutivo para que éste lo promulgue. En cambio, si la Cámara de Senadores, en vez de aprobar, corrige algunas cosas del proyecto, vuelve a la Cámara de Diputados para que esta Cámara de Diputados pueda aceptar o rechazar las modificaciones, y en caso de rechazar las modificaciones, tiene que sacar mayoría de los votos en comparación con lo que sacó en senadores, esas modificaciones. Pero en caso de que se corrija, vuelve a la Cámara de Diputados. Entonces, cuando el proyecto pasa al Poder Ejecutivo, este tiene 10 días para promulgarlo y lo promulga mediante la sanción de un decreto. El decreto de promulgación del Poder Ejecutivo puede vetar el proyecto de ley parcial o totalmente. En el caso de veto del Poder Ejecutivo, las partes observadas vuelven al Congreso en caso de que sea un veto parcial. Solamente algunas partes van a volver al Congreso y pueden insistir sacando el 2/3 de los votos en ambas cámaras para que se vuelva a aprobar la ley. Y entonces acá está lo que yo les decía hoy. ¿Qué pasa si la Cámara de Senadores devuelve el proyecto a la Cámara de Diputados? Es decir, que le hizo modificaciones. Si establece las modificaciones, debe aclarar por qué mayorías es que se realizaron esas modificaciones. Si por mayoría absoluta, que es el 50+1, o por el 2/3 de los votos. Entonces la Cámara de Diputados, para poder negarse a esas modificaciones, va a tener que conseguir la misma o más porcentaje de los votos. Entonces la Cámara de Diputados podrá insistir con simple mayoría o con 2/3 según la aprobación que haya tenido esas modificaciones en el Senado, y si no logra la mayoría requerida, la ley saldrá aprobada con las modificaciones que le hizo el Senado. Y en la etapa 3 tenemos la ejecución, que se refiere simplemente a concretar los hechos. En los hechos, los gastos autorizados en el presupuesto y a obtener los recursos pronosticados. El Ejecutivo lo que hace es realizar una distribución analítica, detallando hasta el nivel de desagregación correspondiente las previsiones presupuestarias. Y entramos a las etapas del gasto público y las etapas de los recursos públicos. Los gastos públicos van a tener 3 etapas. La etapa del compromiso, que es cuando se decide realizar un gasto, que por ejemplo la firma de un contrato para adquirir determinados bienes. La etapa de devengado es cuando se concreta el hecho económico, es decir, que tenemos la provisión de un bien. Y en la etapa del pagado es cuando se hace la orden de pago para, una vez que se devengó, mandar esa orden de pago a tesorería y que efectivamente haga el pago. Y un ejemplo de esto podría ser que yo firmo un contrato desde el Estado para adquirir 100 patrulleros, se concreta el hecho económico cuando me entregan, por ejemplo, 80, entonces se devengaron 80 patrulleros, y yo puedo pagar el total o 60 patrulleros, por ejemplo.
Y luego, en la etapa del recurso público, el devengado es cuando se origina la obligación de un contribuyente, es decir, que se genera el vencimiento de una liquidación, de un impuesto. Y la etapa de percibido es cuando el contribuyente efectiviza el pago de ese impuesto. Después, lo importante a tener en cuenta en cuanto a los gastos es que, según el artículo 29 de la ley 24.156, los créditos del presupuesto de gastos aprobados en el Congreso son límites máximos. O sea, vos no podés gastar por encima. No podés pasar ese techo. Y después lo importante en cuanto a los recursos es que los ingresos que se verifiquen con posterioridad al 31 de diciembre se imputan al ejercicio en que se produce su ingreso. No importa si se devengó en este ejercicio, pero si se cobra en el otro, no cuenta como recursos de este presupuesto. Después tenemos la evaluación de la ejecución. Entonces, los registros de la hacienda pública tienen detrás una administración pública operando para cumplir con las funciones que tiene. Entonces es importante analizar cómo se cumplieron los programas, proyectos, metas establecidas, etc. Entonces, la ley de administración, en el artículo 44, prescribe que es correspondiente entre los gastos realizados y la producción obtenida realizar un análisis. Y en el artículo 45 dispone que hay que realizar una evaluación de la ejecución presupuestaria durante el ejercicio y al fin del mismo se realiza el análisis de los resultados físicos y financieros y los efectos que tuvieron estos resultados. En la programación de la ejecución, para que la ejecución se desarrolle con normalidad y sea posible su evaluación, durante el ejercicio hay que efectuar una programación de la ejecución presupuestaria. En el artículo 41 de la ley citada, dice: a los fines de garantizar la correcta ejecución presupuestaria y compatibilizar los recursos con los gastos presupuestados, todas las jurisdicciones y entidades deberán programar la ejecución física y financiera de sus presupuestos. Esta programación consiste en distribuir en el tiempo los gastos a realizar para cumplir con las funciones que tiene cada organismo. Y deberán ser compatibilizados por la Secretaría de Hacienda con la desegregación en el tiempo de los ingresos. Es decir, que tengan una correlación los gastos mensuales con los ingresos que tenemos proyectados obtener. Bueno, y llegamos a la cuenta de inversión, que es el documento que le pone el cierre al presupuesto anual. Es el reflejo de la ejecución presupuestaria anual y es un documento que informa lo ocurrido con la ejecución del presupuesto, comparando la misma con lo presupuestado al inicio del ejercicio. Y lo hace en términos financieros, es decir, monetarios, y en términos de unidades físicas. Dicha cuenta está elaborada por la Contaduría General de la Nación y lo debe hacer antes del 30 de junio del siguiente año al que se informa. Es decir, que esta cuenta de inversión, por ejemplo, tiene que estar elaborada antes del 30 de junio de este año 2024 con respecto al presupuesto que cerró el 31 de diciembre del 2023. Bueno, y una vez hecha por la Contaduría General de la Nación, es remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Y siguiendo el artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional, el Congreso Nacional puede aprobar o desechar la cuenta de inversiones. Y entonces, de este modo, el ciclo presupuestario legislativo comienza con la aprobación del presupuesto y termina con la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión. Es decir, que acá interviene el Poder Legislativo al comienzo, aprobando la ley de presupuesto, y el que le da el cierre también es el Poder Legislativo, aprobando o rechazando la cuenta de inversión. Si el Poder Legislativo aprueba o rechaza la cuenta de inversión, está aprobando o rechazando la gestión del Poder Ejecutivo. Y acá entramos a la etapa del control. Se distinguen dos aspectos sustanciales a la hora del control. Hay un control relativo al cumplimiento de los aspectos legales y contables y de la gestión propiamente dicha de la hacienda pública, y después hay un control referido a los aspectos institucionales, que son cuestiones del cumplimiento de las responsabilidades que surgen del presupuesto y de las relaciones entre los poderes. Y hay distintos controles, como veníamos diciendo. Hay uno interno, que lo hace la propia administración del Poder Ejecutivo Nacional, y es más que nada con el propósito de ordenamiento y de la eficiencia de la gestión. Y el externo tiene un propósito de vigilancia, que lo hace el Poder Legislativo, justamente. Entonces, según la Ley de Administración Financiera, 21.456, establece que hay dos sistemas de control. El sistema interno, que lo lleva adelante la Sindicatura General de la Nación, que a su vez está subdividida en unidades de auditoría interna. Esta Sindicatura General cumple un rol normativo, de coordinación, de supervisión
del funcionamiento del control interno y está a cargo del síndico general, que a su vez está dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Y el externo es función exclusiva del Poder Legislativo, como estábamos diciendo, y actúa la Auditoría General de la Nación como asistente técnico del mismo, que controla la gestión económica, financiera, patrimonial y legal de la actuación de la administración pública, empresas y sociedades del Estado. La Auditoría General de la Nación opera en la órbita del Poder Legislativo, como estábamos diciendo, mientras que la Sindicatura General de la Nación lo hace en la del Poder Ejecutivo. Después tenemos los aspectos políticos del control. Así como el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto y ejercer el control ex ante del destino de los recursos, también se reserva el derecho del control de lo ocurrido en cuanto a la ejecución de ese presupuesto que aprobó. Entonces, la cuenta de inversión no solo es una rendición formal y contable, sino que también es una rendición de cuentas del Poder Ejecutivo con respecto al Poder Legislativo, de cómo ha cumplido el plan de negocio que asumió el Poder Ejecutivo cuando propuso ese presupuesto. O sea, el Poder Ejecutivo le pide la autorización para que le dé determinada cantidad de dinero y yo después tengo que rendir cuentas de lo que hice con ese dinero. Entonces el compromiso consiste en efectuar determinadas acciones en la medida en que el Congreso Nacional apruebe los medios a través de los cuales se hace posible la creación del programa. Luego los invito a leer el artículo 95 de la Ley de Administración Financiera y en el artículo 85 de la Constitución Nacional establece que el control externo del sector público en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. Y el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la Administración Pública estarán sustentados en dictámenes que emita la Auditoría General de la Nación, que ya dijimos que actúa en la órbita del Poder Legislativo.